Bueno, amigo, me pasó lo que no quería que me pasara. Me dejó tirado la moto recién. Escuchen esto. Bueno, guacho, malísimas noticias, loco. Hoy es 28 de febrero y me acaban de hackear Google. No puedo ingresar con mi cuenta de Google. Me cambiaron el acceso en los 3 pasos, me cambiaron la cuenta de confianza, me cambiaron el mail alternativo, me cambiaron el número de teléfono, que ya lo dije, me cambiaron el autenticador, me cambiaron absolutamente todas las formas que yo tenía de ingreso a la cuenta, me la cambiaron todas. Nada, si están viendo esto la pude recuperar. Y si están viendo por YouTube, si lo están viendo por otra red social, es que lamentablemente no pude recuperar ni siquiera el canal. Qué garrón, boludo. Tenía que llegar al laburo a las 7 de la mañana, son las 10:23. Nada, estuve todo este tiempo tratando de recuperarla y no hubo caso. La verdad que no hubo caso, todavía no. Al día de hoy no hubo caso. Y más el canal de YouTube, culiao. Eso es lo que más bronca me da, el canal de YouTube. Ay, boludo, ¿por qué tienen que joderte la gente, no? ¿Por qué tiene que joderte? Tanto esfuerzo que uno le pone y viene un hijo de p*** y te quiere cagar todo tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque él lo quiere más fácil y simple. Mi hermano te ve todo el día. ¿En serio, boludo? ¡Qué capo! ¿Cómo se llama? Esteban. ¿Esteban? Sí. Ahora me fijo si me habló por Instagram. Ah, bueno. Seguramente me habló. Algún día lo voy a cruzar porque esta Qué buena onda. Ahora lo busco en Instagram. Lo busco en Instagram. Nos vemos, che. Esteban, papá. Un capo, Esteban. Guacho, que me ve en la tele. De a poco voy conociendo más gente que me mira en tele, ¿eh? Qué bien, loco. Se le mandó culiado re mal, boludo. Y él se quedó enojado, amigo. Se quedó enojado, por ahí le dice algo, no creo, pero se le mandó re mal, la verdad, che. Bastante mal, te diría. Esa maniobra, boludo, brusca que hacen a veces cuando un auto de adelante pone baliza o frena, yo creo que las hacen sin mirar al espejo, ¿viste? Y sin medir el riesgo. Y al lado puede venir una bici, una moto, un auto, y te lo llevas puesto. O sea, tenés que frenar, mirar el espejito, y si no viene nadie te mandás. Ahí sí. No antes. Que se escucha bien, se escucha hermoso, amigo. Yo dije, estás loco, pensé que me estaba diciendo vos estás loco. Y yo dije, no, pará, me está diciendo el sonido de la moto. Y culiado, amigo. Gracias, loco. Muy buena onda. Bueno, amigo, me pasó lo que no quería que me pasara. Me dejó tirado la moto recién. Y nada, decir que había un loco que fue buena onda, que me tiró unos cables para la moto. Tengo entendido que no hay que hacer eso, pero bueno, fue un toque. Literalmente fue un toque, porque la moto no arrancaba. Decía el chiqui, y no arrancaba. Y nada, amigo, me dejó tirado. Pero nada, ya está. Me arrancó con el chabón, me puso los cables, fueron literalmente 2 segundos. Tocó con los 2 cables, pum, prendió la moto. Y saqué los cables rápido por las dudas, ¿viste? Porque nada, tengo miedo que le pase algo. La verdad que no sé si le pasa algo, pero por la duda. Fue de un auto, de auto a moto. Pero nada, ahora
Estoy yendo rumbo a Dylan Motos, que le mandé un mensaje urgente que necesitaba una batería para ya. Y tenía una, así que nada, me está salvando. Así que voy directamente para allá a buscar la batería. Le vamos a poner la batería. Qué garrón, amigo, me pasó lo mismo que con la Duque, me dejó tirado. Así que nada, gracias Dylan Moto que me está salvando. Y nada, voy para allá. Y cuando esté allá, seguimos. Concha de madre. Todas me tienen que pasar hoy. Bueno, guacho, acá estoy con Baldi Motolog, alias Dylan Motos. No filmé nada al final lo de la batería, porque nada, fue un quilombo. Llovía a cántaro, yo me empapé, boludo, mal. Me reempapé. Nada, paró la lluvia, me ayudó a secar las cosas con una estufa, porque tenía la mochila, la campera, todo mojado, amigo. Bueno, nada, me ayudó a secar todo, boludo, un capo y además, obviamente tenía la batería que yo necesitaba. Y me salvó, boludo, ¿qué querés que te diga? Me salvó porque no me arrancaba la moto. Una paja igual, que no te arranque la moto. ¿Qué es eso, boludo? Jodeme que se quedó justo acá. No, amigo. Sí, se quedó justo acá. No, no, amigo, la concha de su madre. Justo acá en la puerta de la comisaría, yo no te la puedo creer, amigo. Oh, amigo. La puta que lo parió. Y la zapatilla ahí, boludo, ojalá que esté todo bien. Qué garrón, boludo. Justo en la puerta de la comisaría encima. Qué garrón, amigo. ¡Anda, perros! Bueno, loco, hoy tengo un video bastante especial que se viene. Va a estar muy bueno, muy bueno. Nada, me van a prestar una Benelli 600, una TNT 600. La verdad que nunca probé una moto así. Siempre, o sea, probé un 700, pero siempre me quedó las ganas de probar un Benelli 600. Lo que tengo entendido es que esta Benelli tiene escape Yoshimura. Uno no parecido a este que yo tengo puesto, pero tiene un escape Yoshimura, con lo cual va a tener un sonido más placentero, por así decirlo. Así que nada, estoy yendo allá. Es un amigo mío que se la compró hace poquito la moto, y yo le pedí por favor que la quería probar y hacer un video con ella, y me dijo: de una, amigo, venite ya y lo hacemos. Así que nada, vamos rumbo a ello. Bueno, acá está el sonido de la Benelli sin acelerarla. Bueno, amigo, acá está la Benelli 600, perro. Miren lo que es este escape, boludo. Lo que suena, boludo. Ahí está mi amigo, que le presté la mía para que la use, y yo estoy usando esta, culiado. Es bastante grande, te digo la verdad. Es mucho más grande que aquella. Pero nada, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Escuchen esto. Terrible, boludo. Terrible el sonido que tiene esto. Che, que ahí me suena mal. Es otra cosa. Es otra cosa, boludo. Vamos a hacer el quilombo, mirá. Un paraíso. Sentido eléctrico. ¿Funciona? Sí, sí. Ahí, ¿no? Esta parte parece que regulara como una 600. ¿Qué? ¿Se le quedó qué? En la moto adelante se le dio la mochila, se le cayó una bolsa hacia atrás.